la palabra que tenía Jesús, la que tenía Juan el Bautista, la que tenían los apóstoles, era: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, ¿verdad? Arrepentíos. Hemos visto esto en la primera vez que hablamos de esto, del reino. Arrepentíos quiere decir, viene una palabra del griego que es la palabra metanoia, quiere decir cambio de mente, cambio de mentalidad. Después vimos que el reino de Dios es un reino que viene con poder, pero que ese poder no está disponible para lo que uno quiera. Ese poder viene para eso mismo, para hacer la voluntad de Dios, para que este reino llene la tierra, para que los hombres sean alumbrados, etc. Y el poder de Dios no está disponible a nuestra discreción, ¿verdad? Está disponible en la medida en que nosotros nos sometemos a Dios. Hoy en día vamos a ver esta palabra que está en Mateo 5, al empezar el Sermón del Monte, las bienaventuranzas. Hay una bienaventuranza, dice que son bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, ¿no? El reino de los cielos pertenece a los pobres en espíritu. ¿Ves? Las bienaventuranzas, mis queridos hermanos, en un libro que leí, hablaba de las bienaventuranzas y ponían los estatutos de felicidad. Entonces, bienaventurado quiere decir eso, ¿no? Feliz, dichoso. Tenemos que ver aquí que si usted lee el Sermón del Monte, las bienaventuranzas, todas ellas son principios, pero son principios espirituales, ¿no? En ningún lugar dice bienaventurados los que tienen mucha plata, porque no, ahí habla de varias actitudes, ¿verdad? De corazón limpio, etc. Pero aquí habla específicamente, dice, de los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Aquí habla una bienaventuranza que le da el reino de los cielos, que nosotros necesitamos aprender qué es para poder ser gobernados por Dios, ¿verdad? Entrar al reino de Dios es que Dios nos gobierne a nosotros. Entonces, mis hermanos, estas bienaventuranzas nos hablan de que la medida en que nosotros conocemos, nos son revelados a nuestras vidas los principios del reino y los aceptamos y los vivimos, somos sanados de nuestras heridas emocionales. Nuestra mentalidad se pone en sintonía con el Espíritu, con la nueva naturaleza que Dios ha puesto en nosotros. Y por el contrario, ¿verdad? En la medida en que nosotros los ignoramos, nos hacemos vulnerables, no somos fuertes en el espíritu, ¿verdad? No somos estables, se nos puede ir fácilmente, se nos puede hacer hasta desistir de Dios, ¿verdad? Y nuestro crecimiento espiritual se detiene. ¿Ven? Entonces, hermanos, estas cosas no tienen que ver con la construcción de nuestra vida espiritual. Tiene que ver, como hemos visto otras veces, con que si nosotros construimos con oro, con plata, piedras preciosas, o con madera, heno u hojarasca, ¿verdad? Nuestra vida va a ser probada. Y si nosotros tenemos una construcción de segunda clase, ¿verdad? Con madera, todo lo que no pueda resistir el fuego será quemado. Todo lo que no pueda resistir el fuego se vendrá abajo. Y todo lo que hemos construido no servirá de nada, porque el fuego va a llegar. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Entonces, el poner estos principios que estamos entendiendo en nuestras propias vidas es construir con algo estable, con algo que resistirá al fuego, ¿no? Lo mismo, al finalizar este Sermón del Monte, dice que el que hace estas palabras, el que las pone por obra, es como aquel hombre prudente, ¿no? Que construye su casa sobre la roca.
Y el que no pone estos principios, que a veces para muchos son como cosas opcionales, no son cosas opcionales, porque si tú lo tomas como algo opcional, esto vas a construir tu vida sin cimiento, ¿verdad? Y la Biblia dice que eso te hace una persona insensata, ¿no? Como un hombre insensato, ¿no? Dice que tiene su casa sobre la arena. Llegaron los ríos, soplaron los vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cae. Entonces, ¿de qué sirve construir? Aunque usted construye con los mejores materiales, algo que se va a caer. ¿Ve? Entonces, el ser pobre en espíritu es una de las características de las que estamos hablando, ¿no? La palabra bienaventurado quiere decir bendito, dichoso, crecido, fuerte, seguro, estable, ¿no? Correcto. Todas esas acepciones, esos calificativos tiene la palabra bienaventurado, ¿no? Próspero, enderezado, ¿no? Alguien que está en el camino. Y la palabra pobre en el espíritu es la palabra en el griego, la palabra topos, que quiere decir, es una palabra que viene de otra palabra, toso, que quiere decir agacharse o esconderse por temor. Es un adjetivo que describe a alguien que se agacha, ¿no? Alguien, y sabe que también se traduce también la palabra mendigo, ¿no? Los mendigos en el espíritu, los pobres en el espíritu, dice que son bienaventurados. Y vamos a ver qué es un pobre en el espíritu, ¿no? Un pobre, hermanos, en el espíritu, ¿qué es un pobre en lo natural? Es una persona necesitada, es una persona que no tiene con qué subsistir. Por eso mendiga, pide, siempre está anhelando de que alguien le dé algo. Ahora, en el área espiritual es esa misma figura, pero es un necesitado de lo espiritual. Es alguien que siempre anda en necesidad espiritual. O sea, es alguien que siempre quiere orar, que siempre quiere... O sea, ¿por qué? Porque se siente necesitado, entiende la verdad. Es un eterno buscador, es un eterno necesitado de las cosas espirituales. Y para mí eso es un símbolo de una persona que tiene salud espiritual, ¿verdad? No está mal, sino al contrario, es bien. Esa persona tiene hambre y sed de Dios, que tiene hambre de lo celestial, tiene hambre de lo espiritual. Amén. Es una persona, hermanos, que descubre que en el reino espiritual sus recursos humanos naturales no sirven para nada. Porque hay gente que piensa que está bien, que piensa que con lo que ya aprendió puede nomás seguir en la vida. Está engañado. Necesitamos ser pobres en espíritu, necesitados en espíritu, buscadores, ¿no? Pedigüeños de Dios. A Dios no le molesta que vayamos y cada vez estemos pidiéndole, que cada vez estemos dependiendo de Él. Amén. Por eso un buscador espiritual, hermanos, busca su crecimiento espiritual a toda costa, porque sabe que con todo lo demás que tiene, con todos los logros que haya alcanzado, no basta. También un pobre en espíritu es una persona humilde. Un pobre en espíritu nunca tendrá de qué enorgullecerse o hacerse altivo, porque sabe que todo lo bueno, que todo lo que tiene que es bueno en el espíritu, proviene de Dios y le ha sido dado por pura gracia. Amén. No es que lo ha conseguido con sus esfuerzos, es que Dios nos da por pura gracia. Una persona que entendía esto fue el apóstol Pablo, ¿no? Yo pongo unos versículos en su segunda carta a los Corintios. Pablo recibió, como ustedes saben,
la revelación del Nuevo Testamento. Él es, podemos decir, el teólogo más completo, más importante de la gracia de Dios, del reino de Dios, de la fe, ¿verdad? De la vida, de la salvación por fe y de la vida por fe. Y él, hermanos, cuenta en su testimonio a los Gálatas, los que están viendo los días miércoles el estudio bíblico. Pablo, después de ser un perseguidor, ¿verdad? Él empezó, como saben ustedes, como un perseguidor de la iglesia. Él se llamaba, su nombre era Saulo de Tarso. Saulo, un judío muy, podemos decir, él era muy celoso, ¿no? de su religión. Y cuando supo que algunos judíos se estaban convirtiendo al cristianismo, él empezó a perseguir, ¿verdad? Y los sacaba de casa en casa, los sacaba y los metía a la cárcel. Él también fue el líder del grupo que apedreó al primer mártir, Esteban. Pero bueno, después Dios se le apareció, conocen la historia, ¿verdad? Y cambió la vida de Pablo totalmente. Y desde perseguidor llegó a ser perseguido, ¿verdad? Conocemos la historia, cómo todas las cosas que pasó por causa del Evangelio. Pero al comienzo él quiso predicar a la iglesia y la iglesia le tenía miedo, ¿verdad? Entonces él se fue a su ciudad, ¿no? a Tarso. Ahí él era natural de Tarso, era judío, pero era natural de ese lugar. Y ahí estuvo, ¿no? varios años como recibiendo de Dios. Y parece que ahí Dios le reveló la palabra del Nuevo Testamento. Y después de revelarle la palabra del Nuevo Testamento, dice él que Dios puso en su vida un aguijón en su carne. Dice él, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Y él dice que 3 veces le pidió a Dios que lo quite de él, ¿no? Sabe que Pablo tenía claro, no como muchos cristianos, ¿no? Que cualquier cosita tiene un problema, bueno, Satanás, todo es Satanás. No creen en la soberanía de Dios, no creen que Dios es victorioso y que todo lo que pasa con nosotros, a no ser que nosotros provoquemos, ¿verdad? Nosotros nos metamos en cosas raras, todo lo que viene a nuestra vida pasa por la mano de Dios, absolutamente todo. Entonces él no dijo, venga Satanás, él dijo, por favor, quita de mí este aguijón en la cara. Y dice la Biblia que Dios le contestó, está aquí en el versículo 9, dice, esta es la contestación de Dios. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Porque Pablo, hermanos, era un hombre que tenía con qué sentirse orgulloso, y más aún recibiendo la verdad del Evangelio. Sabe que todo recurso que nosotros tenemos, todo recurso que tenemos, puede ser mal usado o puede ser bien usado. Incluso recursos espirituales, conocimiento espiritual. Hoy vamos a ver que hay gente que espiritualmente ha crecido, pero tiene una tentación, ¿verdad? De sentirse mejor que los demás, de sentirse más que los demás. Y este era el problema, ¿no? de Pablo. Y era Dios haciendo esto. Dice que Dios le dijo, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y Pablo lo entendió, dice, por tanto, o sea, él pidió por 3 veces
que le fuera quitado el aguijón en su carne. Y Dios le dijo, no, bástate mi gracia, es suficiente mi gracia. ¿Sabe que hay momentos en que nosotros tenemos que estar contentos con su gracia, con lo que ya nos dio? Hay momentos en que Dios así nos contesta, como a Él. Entonces dice Pablo, por tanto, dice, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual dice, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia. ¿Por qué se gozaba de estar en esa situación? ¿Por qué él se gozaba cuando venían las afrentas, cuando tenía necesidades, cuando venían persecuciones? Dice, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Parece una contradicción esta palabra. Pero a la luz de este versículo que hemos empezado a hablar, bienaventurados los pobres en espíritu. Cuando uno está necesitado, cuando uno está perseguido, ¿qué hace? Yo no sé qué hace usted, pero yo busco a Dios. Yo le pido, Señor, ayúdame. Él mismo le dijo, Señor, quita este aguijón. Porque cuando somos débiles, ya no somos nosotros, es el poder de Dios en nosotros. Cuando somos fuertes, muchas veces tomamos decisiones con nuestra propia sabiduría. Pero cuando yo no sé qué hacer, el problema es tan grande, no tengo ninguna solución en mi cabeza, ¿qué hago? Busco a Dios. Amén. Por eso, siendo débil, soy fuerte, porque me fortalezco en Dios. ¿Entiende, mi hermano? ¿Me comprende qué es lo que está diciendo Pablo? Pablo está diciendo, si yo no tuviera estas cosas, quién sabe, todo lo haría con mi propia capacidad humana. Porque Pablo, recuerden, era una persona que tenía galones espirituales. Él era un fariseo, era un estudioso de la Biblia. Amén. Pero sabe que él entendió que por medio del aguijón en su carne, que Dios le estaba protegiendo de sí mismo, de su propio orgullo. ¿Sabe, hermanos? De la propia mentira que muchos de nosotros no la hemos creído, de que estamos bien en Cristo, de que ya es suficiente lo que he hecho en el Señor, es suficiente con lo que he crecido. Es una mentira. Amén. Por eso vienen las necesidades, por eso vienen los problemas a tu vida, a tu familia, para mostrarte que no estás bien, que podrías estar 100 veces mejor, que Dios te quiere hacer crecer, Dios te quiere usar. Pero hermano, Dios no puede usar a alguien que no está tratado en su carácter, porque el problema es que se puede enorgullecer. Amén. Puede creer que puede él solo, y este ha sido el problema de muchos hombres de Dios. Amén. Entonces el Dios desea que todas las destrezas humanas que tenemos sean sometidas totalmente a Él. Amén. Él en este momento entendió, mis hermanos, pudo asumir la dependencia de Dios. Él entendió esta palabra. Dice el Señor Jesucristo en Juan capítulo 15, separado de mí, nada podéis hacer. Él lo entendió, lo vivió. Pero cuántas cosas hacemos separados de Él. ¿Por qué? Porque somos muy hábiles. Porque parece que todo lo sabemos y todo lo podemos y que estamos bien. ¿Ok? Hay gente que con estar bien, tener más o menos su plata, sus necesidades de comer, ya está bien en el Señor. Pero sabe que a esa persona le van a venir problemas. Porque Dios quiere crecer, quiere que crezca en Cristo,
quiere que desarrollen el Señor. Y no hay otra manera que ser un pobre en espíritu, que ser un buscador de Dios. Porque cuando yo busco a Dios, mi espíritu y el espíritu de Dios se va fortaleciendo en el espíritu. Pablo decía a los efesios que estaba orando para que seáis, decía, fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Pero somos fortalecidos con poder cuando nosotros hacemos nuestros ejercicios espirituales, cuando somos pobres en espíritu, queremos de Dios, buscamos de Dios, clamamos de Dios. Entendemos que en nosotros mismos no somos fuertes. Amén. Y este era el asunto de Pablo. Él tenía, hermanos, de qué sentirse orgulloso. En su carta a los Filipenses, sabe que él sabía que si seguía así orgulloso, él no podría tener estas cosas que les escribió a los Filipenses. Porque uno no puede ser orgulloso para estar en paz con los demás, para tener misericordia de los demás. Miren, en el capítulo 2 de Filipenses, Dios dice esto de parte para la iglesia. Le dice, por tanto, dice, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, dice Pablo, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Cuando uno se cree superior, ya no se une a los demás, ya no queda unánime. Dice el versículo 3, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Hermanos, a veces parece que estuviéramos en competencia unos con otros. Y Dios nunca quiere que andemos en competencia. La competencia en lo espiritual es mala. Es una mala motivación. Dice que nada debemos hacer por contienda o por vanagloria. Esa vanagloria, ¿verdad? Para ser mejor que Julio. A medio canalcito, Julio, yo soy mejor. No. Amén. Antes bien, dice, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Pero cuando uno tiene ciertos galones, cierto crecimiento espiritual, esta es una tentación terrible de sentirse mejor. Pero dice que ¿cómo debemos mirar a los demás? Como superiores a nosotros mismos. A los niños como superiores a nosotros mismos, a los demás. Dice, no mirando cada cual por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. A veces hay una gran indiferencia entre nuestras vidas. No nos importa mucho cómo le está yendo a fulano, ni cómo le está yendo, en qué puedo yo servir a alguien o no. Pero ese no es el sentir que dice Dios que tengamos. Amén. ¿Entiende qué es lo que dice la palabra? Dice el versículo 5, que el sentir que debemos tener, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Él tuvo el sentir que nosotros debemos sentir. Dice el Juan, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Él sí realmente tenía de qué enorgullecerse, ¿verdad? Él se hizo, el Creador se hizo parte de lo que creó, de la creación, se despojó a sí mismo y se hizo semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él no se miró a sí mismo, dice, como cosa que aferrarse, no se aferró a su condición. Él podía estar tranquilo allá en su trono, pero vivió como nosotros, estando en la condición de hombre, pasó las mismas situaciones que nosotros, tuvo una niñez en pobreza, tuvo muchas cosas, igual que nosotros. Y dice Dios, ese mismo sentir debe haber entre nosotros.
pero a veces nos sentimos indiferentes y a veces nos sentimos superiores. Y aquí dice que Dios por eso también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Amén. Dios exalta al humilde, dice, y al altivo mira de lejos. Y Pablo estaba escribiendo esto. ¿Quién? El que era el perseguidor de la iglesia, el fariseo de fariseos. Pero él también había visto este peligro. Miren, ¿por qué le fue dado? Miren aquí en esta misma carta que hemos leído anterior, ¿por qué le fue dado el aguijón en su carne? Dice el versículo 7 de la primera Corintios: para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Para que la grandeza de la... Hermanos, parece ser contradictorio, pero aún las revelaciones de Dios, si no estamos preparados, lo que puede pasar, lo podían exaltar desmedidamente, podían hacer de él un hombre orgulloso. Y como les digo, mirar a los demás, ya no podía tener ese sentir que hubo en Cristo Jesús. Ya está mirando a los demás como más chicos y como, creyéndose más. Pero por eso le fue dado un aguijón en su carne, un mensajero de Satanás. Era mensajero de Satanás, pero estaba enviado por Dios. Por eso él no reprendió a Satanás. Él pidió a Dios que lo quitara. No, hoy día estoy siempre mirando esa misma cosa. Yo a veces en la mañana, bien tempranito, hay una iglesia que ora bien temprano en el internet. Y yo me inspiro. Pero la verdad que me inspira su corazón, me inspira su oración. Pero las cosas que dicen a veces, ay Dios mío, digo, ellos no están creyendo en la soberanía de Dios, no están creyendo en que Dios los está protegiendo, porque es Satanás fuera de aquí, Satanás fuera allá, Satanás fuera de la vida de fulano, fuera de la vida de sultano. Ellos piensan que Satanás, no pobre Satanás debe estar de ida, de vuelta, por aquí, por allá. No. Pablo dijo, Dios, dice, aquí está el versículo 8, dice, respecto a lo cual 3 veces he rogado a quién, al Señor, que me lo quite. Él no estaba diciendo, usted reprendido, Satanás, pero no se ha querido. No. Él le ha pedido a Dios que quite ese mensajero de Satanás que me abofetea. Y no solo una, sino 3 veces. Y lo que hemos leído, ¿y el Señor qué le dijo? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Porque mi poder puede venir cuando tú te sientes débil, cuando tú eres un pobre en espíritu, cuando tú eres alguien que sabe que ninguna de tus habilidades humanas sirve en esto del mundo espiritual. Pablo, hermanos, miren, decía en esa misma carta de Filipenses que hemos leído, que decía que haya el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. En esa misma carta él pone de las cosas que él podía enorgullecerse. Dice en el capítulo 3 ya, ¿no? Hemos leído esas cosas en el capítulo 2, pero en el capítulo 3 dice esto: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Dice, si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más. Él desafiaba a toditos y decía, yo tengo más de qué confiar en la carne. Yo soy más apóstol que todito. Circuncidado el 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. Ser fariseo era una gran honra para un judío.
Y ser fariseo no era fácil. Los fariseos conocían la Escritura. Ellos se sabían de memoria, ¿no? Pasajes enteros, capítulos enteros. En cuanto al celo, dice, perseguidor de la iglesia. En cuanto, o sea, nadie le ganaba en celo. Amén. Los otros miraban, según él, ¿no? Los otros miraban ahí creciendo esa nueva secta, el cristianismo, y no hacían nada, pero él tenía celo. Y no se quedaba con los brazos cruzados. Era perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, decía, irreprensible. Él tenía con qué estar orgulloso espiritualmente. Pero dice en el versículo 7, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Las cosas que por las cuales él había trabajado tanto, dice, ahora ya no valen para mí. ¿Por qué? Porque él entendió que el orgullo espiritual es malísimo, ¿verdad? Es terrible. ¿Sabe cuál es lo contrario de un pobre en espíritu? Es un altivo en espíritu, un orgulloso en espíritu. Amén. Pero él fue protegido, mis queridos hermanos. Dice aquí que ciertamente estima todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Él se había despojado, hermano, de su pasado glorioso en el judaísmo. ¿De qué tenemos que despojarnos nosotros? Para no estar sintiéndonos superiores o mejores que los demás. Quizá tu posición social, quizá tu estado económico, quizá tu riqueza, no sé, o quizá tu conocimiento bíblico. Todo eso ha venido por gracia en nuestras vidas. Y él dice, yo lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, dice. No teniendo mi propia justicia, que es por la ley, que era esa justicia fruto de su esfuerzo, sino por la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. Dios considera el mayor logro nuestro, la fe. Y muchos queremos ver a Dios sin fe, desconfiando de Dios, sin creer en Dios, sin creer en Dios, desconfiando de Dios, no vamos a ver la gloria de Dios. La gloria de Dios la vemos, creyendo que la veremos. Entonces, él estaba en eso, ¿verdad? Por eso Dios le envió un aguijón en su carne. En este siguiente pasaje, mis queridos hermanos, muestra otro ejemplo de una persona, un fariseo como el que era Pablo, frente a otra persona que era menospreciado. ¿Conocen el pasaje del fariseo y el publicano? En lo espiritual, un fariseo, hermanos, era una persona admirada por el mundo, por todos los judíos de su tiempo. El publicano era un hombre menospreciado, era un hombre incluso expulsado de la sociedad, aunque tenía plata, pero él había vendido, ¿no?, sus principios judaicos por plata. Y están ahí en un lugar de oración, dice, veamos Lucas 18:9. Dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Tengamos cuidado, mis amados hermanos, menospreciar a otros. Dice, 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, ¿verdad? Un hombre considerado santo, considerado un gran hombre, y el otro era publicano, ¿verdad? Un traidor.
El fariseo, dice, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano, ¿verdad? Lo oyó al publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. O sea, era un hombre intachable. Amén. ¿Y tenemos que ser intachables? Sí. Amén. Es deseable ser todo eso. Pero a este hombre se le habían subido las copas. A este se le había subido a la cabeza. Y estaba diciendo: no soy como esto, yo no soy como esto. Él no entendía que él también es un hijo de Adán y que tiene la misma naturaleza que tenemos todos. Pero cuando veo a alguien en una posición así, una persona bien pecadora, me acuerdo que él es tan hijo de Adán como yo, que él tiene la misma naturaleza vieja que yo. Amén. Solo que lo único que puedo decir es: gracias, Señor, porque me alcanzaste a mí. Quizá no lo alcanzaste a él. Y lo que tenemos que hacer es orar por esa persona. ¿Sí me entienden? No podemos tener esta actitud. No podemos tener. Dice el versículo 13: más el publicano, que reconoció su estado, dice, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo. Se sentía tan miserable delante de Dios, sino que se golpeaba el pecho diciendo, ¿no? Dios, sé propicio a mi pecador. Él estaba entendiendo más bien, mire, todas las cosas buenas que tenía el otro no le sirvieron. Y a este, que sabía su condición, aquí está mostrando, hermanos, que a él, dice el versículo 14, os digo que este descendió a la casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Se dan cuenta cuán importante es evitar el orgullo en nuestra vida? Cuán nocivo, cuán peligroso es el orgullo. De tal manera que todo el conocimiento nosotros podríamos pensar: no, pues el fariseo sabe cómo orar, él va a orar según la voluntad de Dios, él va a orar, no sé, podríamos decir su oración, seguro que la escucha el Señor. Él ha estudiado la Biblia, él ha ayunado, él es un hombre correcto. Pero ¿sabe qué quitaba todo eso de su vida? El orgullo. Amén. ¿Sabe? El orgullo es terrible. En Proverbios, no recuerdo el capítulo, está en los últimos capítulos, dice: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. Y en la primera cosa de la lista, los ojos altivos. El orgullo. El orgullo. Este hombre, miren pues, o sea, yo pienso que tiene que haber una transformación en nuestra mentalidad, mis queridos hermanos. Porque el reino de los cielos se ha acercado, dice. Cambia tu manera de pensar porque el reino de los cielos se ha acercado. Todo lo demás es bueno, pero si viene el orgullo en nuestra vida, no sirve. Amén. Él salió justificado. Dice: porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. El que se enaltece será humillado. El orgullo espiritual, hermanos, es una tentación que muchos tenemos, especialmente si hemos crecido en el conocimiento, si hemos avanzado en el camino del reino. Es una tentación que puede venir a nosotros. Amén. Y sabe, Lucas
pone, ¿no? Usted sabe que el orden de los pasajes de la Biblia tienen un sentido. Inmediatamente en el versículo siguiente, Lucas pone en la parábola, de esta parábola, pone el pasaje de los niños. Dice así, mire, traían a él, dice, los niños para que los tocase. Lo cual, viendo los discípulos, le reprendieron. Mas Jesús, llamándolos, dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. ¿De quién también es el reino de Dios? De los niños. ¿Y saben por qué es más fácil que sea de los niños que sea de los grandes? Porque los niños no tienen orgullo. A los niños no podemos meter en cualquier lugar y se quedan nomás, se conforman los niños. Pero imagínense a una persona, y más todavía si tiene sus galones, ¿no? O si es una persona de la sociedad, o si es un gran pastor, ministro, no sé, todo, hermanos. El niño, y dice en el siguiente versículo: de cierto os digo, dice, que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. En este contexto, ¿sabe entrar al reino de Dios? Yo no puedo entrar con ese sentir que soy mejor, porque todo lo mejor que tengo, que Él ha puesto en mí, ha sido dado de gracia. Amén. Hermanos, yo tuve que reflexionar mucho en esto. Quizás algunos de nosotros también, no sé. Porque hay algunas cosas que de verdad yo he visto en mí, que estoy con la ayuda del Señor tratando de modificar en mi persona. Yo les digo, tengo problemas cuando voy a escuchar, por ejemplo, a cualquier predicador. Tengo problemas porque resaltan sus fallas, ¿no? Especialmente las fallas de concepto, la falla de... ¿Y sabe qué? Me resulta, me resulta feo, ¿no? Es como, me imagino, ¿no? Un artista, ¿no? De que sabe todo, ver pintar a unos principiantes, digamos, ¿no? Y a mí me pasa así. Son muy pocos los que puedo escuchar en el mismo Facebook o en el YouTube, porque yo conozco mucho, ¿verdad? Y antes los he menospreciado. Y ahora entiendo que eso no es, para eso no me llamó el Señor, ¿verdad? Ante mis ojos resaltan las fallas, especialmente, como les digo, en concepto. Pero es bueno que yo sepa la diferencia entre lo correcto y lo no correcto. Sí, es bueno. Y creo que eso es en parte mi ministerio. Mi ministerio es para ayudar a algunos, pero es para ayudarlos. Yo no puedo ayudar a nadie menospreciándolo. Amén. Mientras Dios no me mande corregir a otro, es mi hermano, es mi consiervo en Cristo. Amén. Tengo que sacar de mí esa tentación, ¿verdad? Con mis colegas en el ministerio. Pablo comprendió, como hemos visto en el pasaje de Filipenses, que todos sus galones conquistados en la religión más bien podían ser una causa de estancamiento espiritual. Y eso ha ocurrido con muchos. Estaba ocurriendo conmigo en algunos pasajes de mi vida, y no muy lejano. Y también ocurre con otros. Miren lo que dice en el siguiente versículo de Filipenses 3 que hemos visto, ¿verdad? Dice, no que lo haya alcanzado ya, dice, ni que ya sea perfecto. Él sabía que no era perfecto, sino que prosigo, dice, por ver si logro así aquello para lo cual también fui asido por Cristo Jesús. Esa es la clave, ¿no? Él sabía que seguía siendo necesitado,
Amén. No soy perfecto, necesito, así quiere decir tomar, agarrar. Necesito agarrarme de aquello para lo cual Él me tomó. Amén. Cada uno de nosotros, aparte de ser como Cristo, tiene un propósito que nosotros debemos alcanzar, debemos agarrar. Pero no se puede cuando tú ya te sientes el que sabe todo. Él dice, mire hermanos, dice, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, Filipenses 3:13. Pero una cosa hago, dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome lo que está delante, prosigo a la meta. O sea, olvidémonos de todo nuestro pasado, todas las cosas buenas que hicimos, los ayunos, de eso quede atrás. Eso no puede ser motivo de orgullo. Vamos hacia adelante como niños. Amén. Vamos hacia adelante como niños. No digamos a alguien, no, pues este es nuevito, le falta mucho, digamos. No. Pongámonos con esa misma hambre, con ese mismo ser, seamos pobres en espíritu, junto con ellos. Busquemos también, porque muchas cosas quizás que hemos aprendido no están. Entonces dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Cristo Jesús. Y dice el siguiente versículo, así que todos los que somos perfectos, bueno, no que no era perfecto. ¿Y por qué vuelve a decir ahora que los que somos perfectos? Porque se está incluyendo, ¿verdad? Dice, ahorita lo vamos a entender, dice, así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, también os lo revelará el Señor. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. ¿Saben, hermanos? Ser perfecto, la palabra quiere decir maduro, ¿verdad? Amén. Una persona perfecta es aquella persona que se ha desarrollado en Cristo, que está desarrollándose en Él. Pero aquí dice una cosa. ¿Quiénes son los perfectos? Los perfectos precisamente son los que están creciendo en humildad. A ver, ponte a pensar. ¿Qué queremos? Quizás queremos ser mayores, quizás queremos ser grandes. Pero Dios dice que mi perfección va a ir cuando yo crezco en humildad. Cuando yo vuelvo a ser como niño, en muchas actitudes de mi vida. Amén. Mírese a sí mismo, mi hermano. Vea cuánto tiene que cambiar nuestra manera de pensar en la vida. Hermano, ser maduro es eso, es saber cuánto necesito crecer también en humildad. Ser maduro no es quien tiene grandes habilidades, que conquistó grandes logros. Ser maduro es el que busca ser humilde. Es cierto que necesitamos crecer en aquello para lo cual nos llamó el Señor, ¿verdad? Yo tengo que seguir aprendiendo la palabra, tengo que seguir aprendiendo, tengo que seguir predicando. Pero no, Dios nos ayude a no permitir que eso me haga mirar a los demás con menosprecio. Amén. Nadie es menospreciable. Dios ama a todos y no quiere que hagamos acepción de personas. Amén. ¿Se dan cuenta cuántos cambios tienen que venir en su mentalidad? En el mundo la gente trabaja para sentirse más grande. ¿O no? ¿Cuántos entran en la sociedad, hacen sus amistades, construyen sus redes? ¿Cuánta gente trabaja? ¿Cuánta gente estudia para sentirse alguien? Y yo no estoy en contra del estudio, por favor, ni en contra de la superación personal, sino de que cuando nosotros nos superemos, que debemos superarnos, venzamos la tentación
de que somos mejores que los demás. Amén. O de que lo hagamos por orgullo. O que hagamos eso por cualquier otra razón que no sea hacer la voluntad de Dios. Si otras razones dominan nuestra vida para hacer cualquier cosa, estamos en un camino equivocado. La razón debe ser que vayamos hacia aquello para lo cual Dios nos ha tomado. Más bien, cuando yo conquisto cosas, cuando yo tengo profesión, cuando yo puedo estudiar, puedo leer, yo debería estar agradecido con Dios que me permitió hacerlo. Y cuando yo veo a otra persona que no lo tiene, yo más bien sentir más bien pena por él, digamos, ¿no? Pero no puedo sentirme orgulloso. Más bien, wow, gracias Señor, sin merecerlo, tengo todo esto. Sin merecerlo, tú me has dado. Entonces, su crecimiento y el mío espiritual va a seguir adelante. Y seremos bienaventurados. Amén. Amén. Miren otro pasaje. Dice Mateo 18:1. En aquel tiempo, dice, los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es mayor en el reino de los cielos? Vean las comparaciones. Ay, Señor, Dios nos ayude. ¿Y qué dijo Jesús? Y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Otra vez. Así que cualquiera que se humille como este niño, este es mayor en el reino de los cielos. Y hay otros pasajes. Recuerda cuando él lavó los pies a los discípulos y les dijo: yo, el Señor, el Maestro, les estoy haciendo esto. Cuando dijo que el mayor de todos debía ser como el menor y como el que sirve a todos. Amén. El servidor de todos. Ese es el camino. Y aquí dice: que se humille como este niño, ese será mayor en el reino de los cielos. En el comienzo, cuando Adán y Eva pecaron, ¿por qué pecaron Adán y Eva? ¿Sabe cómo los engañó la serpiente? La serpiente les dice, miren aquí le voy a poner esto, Génesis 3:3 es la respuesta de Eva, ¿no? Porque el anterior versículo Satanás le dice: aunque Dios os ha dicho que no comáis de ningún árbol. Eva le dice: pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Esa era una promesa de la serpiente. Sino que sabe Dios que el día en que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Qué dijo la serpiente? Cuando coman de ese árbol, no van a morir, más bien van a ser como Dios. Van a ser más grandes. El orgullo también está ahí. Ellos dijeron: no, pues, seguramente vamos a ser como Dios, nos estamos perdiendo de ser como Dios. Y tomaron el mal camino, ¿verdad? Por orgullo, por ambición, por querer ser más que los demás, no sé, y no le creyeron a Dios. Se hicieron independientes de Dios. ¿Cuántas veces nosotros quisiéramos poder hacer todas las cosas, incluso las cosas bíblicas, sin Dios? Pero el pobre en espíritu es alguien que se agarra a Dios y que camina con Dios todo el tiempo, porque sabe que él mismo no puede. Amén, hermanos. Amén. Por favor,
Entendamos esto. Y esto nos va a hacer crecer. Amén. En Juan 15 dice el Señor Jesucristo: permaneced en mí y yo en vosotros. ¿Por qué? Dice: como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Es categórico. Así como una rama de un árbol no puede llevar fruto sacada de la rama, así nosotros separados de él no daremos fruto. Aquí dice el versículo 5, dice: yo soy la vid, dice Jesús, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva muchos frutos, porque separado de mí nada podéis hacer. ¿Sabe, hermano? No importa cuánto yo haya crecido en conocimiento, cuán gran pastor sea yo, igual, separado de él, nada. Puedo hacer cosas que en apariencia son buenas, pero solo lo que viene de Dios es lo único que vale la pena, es lo único que edifica. Separado de él, nada espiritual, nada eterno, nada realmente bueno puede venir. No, todo lo que hago es pura apariencia. No puedo edificarlos ni a ustedes con lo que yo sé. Si yo voy a cumplir el ministerio que Dios me dio, es lo que Dios quiere decir a través de mí. ¿Y quién es? Jesús dijo: yo soy la vid verdadera. Es Él. Separados de Él, nada podemos hacer. Amén. Separados de Él. Por esta razón, hermano, yo dije al comienzo: nada espiritual, nada valioso, nada verdadero se puede tener de nosotros mismos. Todo el fruto que viene de Dios es el único que realmente es fruto para Dios. Por lo tanto, necesitamos volver a la dependencia de Dios. ¿Cuál fue el problema de Adán y Eva? Quisieron ser independientes de Dios, quisieron ser como otros dioses. Eso le dijo la serpiente: van a ser como Dios. Y se separaron de Dios. Y sabe, todo orgullo te separa de Dios. Amén. ¿Lo estás entendiendo? Todo orgullo te separa de Dios. ¿Y cuántos trabajan por orgullo? ¡Qué grave! Trabajan por aquello que les separa de Dios. Amén. Pero como te digo, mi hermano, esta es la palabra de esta mañana. Necesitamos aprender a ser pobres en espíritu. Necesitamos de Dios. Yo le digo que a pesar de que escucho tantas cosas de la iglesia esa que ora tempranito en la mañana, pero Dios tratando conmigo, yo estoy aprovechando mucho de esa oración de Dios. Me anima y me trae, en vez de criticar, yo estoy viendo qué hay de Dios ahí. En vez de decir: no, estas cosas que están hablando no son de Dios, veo el deseo, veo el corazón que hay en esos hermanitos que oran, quizás con poca inteligencia, con poca sabiduría espiritual, y veo. Amén. Y es esa humildad lo que nos va a hacer beber unos de otros. Quizás ninguno de ustedes tiene el conocimiento, no sé, espero que sería bueno que me equivoque, pero puedo tener el conocimiento que yo tengo. Pero lo que ustedes tienen, que Dios les dio, yo no lo tengo. ¿Y cómo voy a ser yo bendecido? Por aquellas cosas que yo no tengo. En lo que yo tengo puedo más bien bendecirlos a ustedes. Y así todos podemos ser. Por eso es la bendición de estar en el cuerpo de Cristo. Por eso debemos de quitar de nosotros
la tentación de menospreciar a otros. Porque en lo que nosotros somos buenos, ellos no son buenos. Porque se equivocan en aquello para lo cual yo lo hago perfectamente. Amén. No menospreciemos, no nos menospreciemos unos a otros. Todos dependemos unos de otros. En todo sentido. Amén. Por eso somos un cuerpo en Cristo. Así que volvamos a la dependencia original. Volvamos a la dependencia que tenía Adán con Dios. Adán oía. Jesús nos muestra. Jesús dice, no puede el Hijo del Hombre nada hacer por sí mismo. Todo lo que ve al Padre, eso hace. Todo lo que oye del Padre, eso dice. Ahí estamos, como dijo Pablo, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Amén. Oremos, Padre, te pedimos esa gracia maravillosa tuya, Señor, para librarnos de todo orgullo espiritual, de toda acepción de personas, de toda visión de los demás, Señor, con menosprecio. Ayúdanos a tener esa actitud que me hace uno con mis hermanos, esa actitud que me hace sabio para recibir, Señor, aquello que yo no tengo, pero que ellos tienen, Señor. Esa actitud que me hace ser humilde y poner, Señor, en mi corazón toda posibilidad y pedirte a ti, Señor, que tú nos reveles qué es lo que es bien y qué es lo que no está bien. Ayúdanos, Padre. Gracias por tu amor. Gracias por ponernos en medio de la iglesia, el grupo de hijos tuyos santos que te aman y que quieren hacer tu voluntad y que tienen dones que tú les has dado a cada uno, Señor. Y que unos son ojos, otros son manos, otros son pies, otros son corazón. Señor, que sin unos, sin otros, no seríamos tu cuerpo. No podemos dar testimonio de ti solos, porque separados de ti nada podemos hacer. Gracias, Padre. Gracias te damos. Ayúdanos a estar unidos. Ayúdanos a considerarnos unos a otros, como dice ahí en tu carta a los Filipenses, como superiores a nosotros mismos. Que tengamos el deseo de servir y de bendecir, Señor, con lo que tú nos has dado, para que nosotros también estemos abiertos a recibir lo que tú les has dado a ellos. Te alabamos, Señor, y te damos muchas gracias por esta palabra. En el nombre de Jesús.